Bienvenidos a todos. Ahí, ahí estamos. Bueno, Cecilia Gilse es profesora licenciada y actualmente doctoranda en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Trabaja en su proyecto de tesis doctoral La estructura de la persona y su núcleo personal como instancia última del análisis fenomenológico de la intersubjetividad en Edith Stein, bajo la dirección del doctor Luis Rabanake. Se encuentra realizando una estancia de investigación en la Universidad de Freiburg, Alemania. En nuestra casa de estudios es profesora de Filosofía de la Educación, Antropología Filosófica y Ética. Algunas de sus publicaciones versan sobre los tópicos interioridad y alteridad, la recepción del mundo como recreación del sentido de Edith Stein, Das Gemüt, el alma del alma y sus implicancias en el obrar libre. Un todo que piensa, siente, quiere y obra. La antropología integral de Edith Stein. Sin más preámbulos. Bueno, muchas gracias. Doble agradecimiento, nada. Yo estoy triplemente agradecida, en verdad, porque, bueno, primero para mí volver a encontrar alumnos, exalumnos, colegas, profesores, es un regalo enorme. Estar en Alemania investigando es un regalo enorme de la vida, de Dios, pero este encuentro con ustedes también, o sea, sin dudas, y en este contexto, mucho más. Es cierto que lo permite Zoom, pero también, de verdad sí, yo estoy muy agradecida y muy contenta. Cuando recibí el mail del centro de estudiantes, Clarita, ¿qué día fue eso más o menos? Fue a principio de agosto. Fue a fines de agosto, como 27 de agosto. Digo, no, fue a fines de julio que mandamos el mail. 27 de julio, una cosa así. Ok, claro, bueno, y yo tenía planeado mi viaje a España para el 7 de agosto. Y acepté, obviamente, porque dije, wow, o sea, qué lindo poder compartir en la Semana de la Filosofía. Creo que es la primera vez que lo hago y ahora desde Alemania, o sea, bueno, una locura. Pero incluso también dije, bueno, o sea, qué buena oportunidad el Camino de Santiago para unirlo a la filosofía. El tema, el problema, por así decir, es que yo en ese momento tenía un esguince de pie, hacía un mes que lo tenía, exactamente un mes, el 26 de junio me esguincé, y no sabía si iba a poder hacer el Camino de Santiago. Y así todo le puse a mi charla el nombre del Camino de Santiago. Ahora igual les voy a explicar un poco sobre eso. Así que perfecto que puedo ya compartir pantalla y arrancamos. Bueno, a ver. ¿Ven la presentación? Y ahí Sí, también perfecto. ahí se ve en total, digamos. Ahí sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, mi charla se llama Flechas amarillas, experiencias de interioridad y alteridad en el Camino de Santiago. Voy a hacer tres aclaraciones con respecto al título. El primero es que flechas amarillas se refiere a esto que ven, ¿no? Son las flechas que indican que hay que seguir adelante en el Camino de Santiago, pero tengo que reconocer, admitir, confesar que es un nombre robado, ¿no? Se lo robé a un gran amigo y gran filósofo, Martín Tami, que nos está escuchando ahora. Él dio una charla en marzo sobre su experiencia en el Camino de Santiago en pandemia. El padre Carlos Taubenschlag me compartió esa información y yo asistí a la charla y la charla se llamaba así, no solo por las flechas amarillas, sino porque, bueno, ambos estudiamos a Edith Stein y Martín pensó este truco del nombre porque, o sea, haciendo como una analogía con el nombre de la autobiografía de Edith Stein, que es Estrellas Amarillas, ¿no? Yo empecé mi viaje el 9 de agosto, que es el día de Edith Stein, es el día de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces me pareció interesante como titular toda esta experiencia también en su honor. Voy a hablar de mis experiencias de interioridad y alteridad, que es el tema de mi tesis, el tema de mi tesis de licenciatura, perdón, de doctorado en filosofía en el que estoy trabajando ahora, es un poco este nexo entre la interioridad y la alteridad, muy misterioso, es una vinculación que parece fácil de ver, yo lo he visto, digamos, por lo menos, o lo experimenté en el camino, y lo experimento en mi vida, pero a la hora de llevarlo a la filosofía y de dialogarlo con Einstein es arduo, es difícil, y aclaro que eso es lo que a mí me toca
de octubre a diciembre que voy a estar redactando finalmente mi tesis. Ahora simplemente es lo que pude recoger de esto, mis propias experiencias en el contexto del Camino de Santiago. Y como les decía, el camino, bueno, en mi caso viene de una manera muy particular porque, bueno, es uno de los sueños que yo tenía, ¿no? En la vida. Es un sueño dormido, digo yo, porque es un sueño que me surgió en 2016 cuando yo estuve en Compostela, de viaje, en Santiago de Compostela. En su momento se podía pasar a saludar al santo, una estatua del apóstol Santiago que hay en Compostela, en la catedral, y yo cuando pasé a abrazar al santo, había visto, digamos, estando en la ciudad, que existía esto del Camino de Santiago, que existía esto de los peregrinos que llegaban llorando, abrazados, solos, acompañados en bicicleta, caminando, etc. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y le dije al santo, yo voy a volver como peregrina. Bueno, unos meses después me compré las zapatillas para hacer el Camino de Santiago, pero pasaba el tiempo y nunca era ocasión para hacer el viaje, ¿no? Pero sin embargo seguía como una de las cosas de mi bucket list, por así decir, ¿no? Una de las cosas que yo quería hacer en la vida antes de morir. Así que creo que ahora ya me puedo morir, ¿no? Porque ya lo hice, ya volví. Pero claro, eh, varios años después, este año concretamente, encontrándome yo acá en Europa, pero bueno, en plena pandemia también, escucho la charla de Martín en marzo y ahí dije, bueno, pensaba tomarme vacaciones en agosto, ¿por qué no que esas vacaciones sean para hacer el Camino de Santiago? Sí, qué bueno. Y bueno, ahí un poco también charlando con él, o sea, bueno, por qué ahora? ¿Por qué no mejor al finalizar el doctorado, que sea algo que culmine? Bueno, no sé. Pero bueno, en todo caso, siempre estaba ahí la idea y también como el deseo de hacerlo el 9 de agosto, ¿no? Día de Time, como para que también ella estuviera presente en esta experiencia. Hablando de sueños, ayer justo alguien en la charla de Luis mencionaba que estamos en el año de San José, ¿no? Y claro, San José soñaba, es un santo, es una figura de nuestra fe, un gran soñador, ¿no? Soñaba para discernir la voluntad de Dios, o mejor dicho, Dios le hablaba en sueños. Y bueno, tal vez en este año de San José es el año en que los sueños se cumplen, ¿no? No sé, se me dio por pensarlo estos días, y me acordé también de una frase, o de una frase de José María Escrivá de Balaguer que dice, soñad y os quedaréis cortos. Así que, bueno, yo acabo de cumplir un sueño, así que todos los que tengan algún sueño en la vida, quiero que sepan que se pueden cumplir y que es bueno no renunciar a ellos, ¿no? No con ansiedad o no con presión, pero no dejar de tenerlos presentes, ¿no? No dejar de tenerlos al menos en el corazón o como en segunda, ¿cómo se dice? En segunda línea, no. En segundo plano. Bueno, em, en mi tesis de doctorado yo hablo de las experiencias de interioridad y alteridad, y la alteridad la entiendo de varias maneras, junto con Edith Stein, ¿no? Por un lado, el sí mismo, o sea, yo mismo como un otro. Por otro lado, la naturaleza o el mundo como un otro. Por otro lado, las circunstancias como un gran otro, entendiendo otro lo que no es yo, ¿no? Y lo que está en vinculación conmigo. Y por otro lado, bueno, no, por otros dos lados, ¿no? El otro sujeto, las otras personas, y Dios como el gran otro con mayúscula. En el camino y en el contexto en el que yo hice el camino, como les decía, en marzo se me ocurrió, fue esa inspiración de decir, en agosto voy a hacer el Camino de Santiago como viaje de mis vacaciones. En junio me esguinzo el pie. Y bueno, voy al médico y el médico me dice, no, bueno, en un mes ya vas a estar bien. A fin de julio yo no estaba mejor, mejor dicho, no sé si estaba peor, pero no había mejorado. Después de hacer tratamientos, después de cambiar mis hábitos de vida, en lugar de caminar todos los días, caminaba mucho menos, y hacía lo esencial, tomaba el tren. Y bueno, realmente fue como la última semana antes de viajar. Yo tenía los pasajes, no tenía muy decidido desde dónde iba a caminar ni cómo, pero la última semana antes de irme de viaje,
yo estuve en este mismo sillón donde estoy ahora hablando una semana completa sin caminar, sentada, postrada. Fue interesante porque dije, bueno, estoy haciendo una especie de cuarentena, ¿no? Pero no por COVID, sino, bueno, con aún menos movimiento. No sé qué es peor, pero bueno, a mí me tocó así. Y yo decía, realmente no renunciaba al deseo de hacer el Camino de Santiago, pero al mismo tiempo era como lo último que una persona podría hacer con un esguince de pie es plantearse hacer el Camino de Santiago. Yo decía, bueno, o sea, empecé a hablar con amigos que viven en España y dije, bueno, de última les caeré, haré mis vacaciones así, o incluso, si realmente no tiene sentido, pues yo no estaba caminando y me dolía, si no tiene sentido caminar, bueno, me quedaré un mes haciendo el reposo, o sea, ¿para qué voy a violentarme? ¿Para qué voy a sufrir? Las vacaciones no son para sufrir, pero yo realmente no estaba en ese momento pensando en tomarme vacaciones, o sea, no sentía ni ganas de tener vacaciones. Entonces, bueno, de todos modos viajé y, y empecé, digamos, la primera semana hice como una especie o sea, visité ciudades que son parte del camino, pero más como turismo, digamos, como para recuperarme, para ir caminando de a poco, para descansar, para sentirme un poco más de vacaciones. Y había decidido caminar o sea, esto fue cerca del 9 de agosto, y había decidido que el 15 iba a ser propiamente el camino. Para que uno, digamos, para que te den la Compostela, que es como el diploma o el reconocimiento oficial de que uno hizo el Camino de Santiago, hay que caminar los últimos 100 kilómetros. Yo sabiendo eso dije, bueno, puedo hacer lo que sea, lo que quiera, como pueda, pero tendría que intentar caminar los últimos 100 kilómetros. Entonces, digamos, con eso en mente y con eso en el cuerpo, es que emprendí el camino, ¿no? Y esta experiencia, digo, tuve una experiencia muy particular de lo que es mi propio cuerpo, haciendo el camino con un esguince, porque de alguna forma ese dolor, digamos, sí, ese dolor se me imponía, era algo en lo que yo tenía que pensar y en lo que tenía que ocuparme primordialmente, ¿no? Si me proponía caminar y mi pie ya estaba lesionado, yo tenía que, bueno, o sea, caminar especialmente así, ¿no? Y les puedo decir que gané en experiencias propioceptivas. En un momento conocí a uno de los peregrinos que era médico y yo le contaba mi experiencia de cómo era caminar así y me decía, wow, estás como, eso se llama propiocepción, ¿no? Cuando uno percibe muy bien o es muy consciente de lo que pasa en su propio cuerpo. No solamente el pie dolorido, sino que también en general yo iba, o sea, como también caminé sola y además elegí el camino primitivo, que después me enteré que era uno de los más difíciles y yo no lo sabía, simplemente elegí una ciudad desde donde fueran 100 kilómetros y empecé a caminar. Em, pero bueno, o sea, mi forma de caminar se volvió o sea, yo me volví muy consciente de lo que mi cuerpo necesitaba, por así decir. No solo mi pie, sino los ritmos, ¿no? De repente tenía que ir despacio por un lado porque estaba lesionada, pero por otro lado, llevando peso tampoco podía ir muy despacio porque iba con mi mochila y como que también eso se sentía más. De repente, si tenía que parar, paraba. O sea, no había otra opción. De repente, si encontraba personas con las cuales hablar e ir caminando, eh, yo no podía seguir el ritmo de los demás. Se imponía mi propio ritmo, ¿no? Incluso me pasó de ver grupos de gente, grupos de chicos, por ejemplo, en los que yo veía las caras y lo que iban diciendo y las quejas que hacían, ¿no? Por ejemplo, una chica decía, yo no puedo más, me estoy muriendo, no puedo más. Y uno de los chicos le decía, bueno, dale, 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 tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y yo pensaba, se adelantaron, no se los pude decir, lamentablemente, pero eso les digo a ustedes. Digo, realmente cuando uno no puede más, no puede más. Y, y es bueno parar, ¿no? Y digo, en esto nadie, del otro lado no hay nadie que pueda entender el dolor de tu cuerpo, el ritmo de tu cuerpo, lo que tu cuerpo necesita. Y me parece muy importante que cada uno pueda como detectar eso y darle prioridad, ¿no? De repente, para mí eso fue un gran hallazgo, que digo, bueno, con una lesión por ahí es más fácil, ¿no? Porque uno
no puede más del dolor. Pero digo, el desafío es tal vez cuando algo no te duele y sin embargo todavía estar atento a lo que, a lo que, digamos, a lo que vos podés, ¿no? Y a lo que no podés también. Yo creo que de alguna forma haber hecho el camino así me marcó un poco los límites y los hizo un poco más claros, ¿no? Y ahí, bueno, en la foto estoy yo con mi propio cuerpo em, y con los bastones, que la verdad que nunca pensé que fueran tan útiles, ¿no? Para caminar tanto. Así que gracias Martín también por eso. Y ahí la frase que está en la pared en la foto dice, sé siempre tú mismo, ¿no? Em, Creo que es otra de las enseñanzas del camino. Yo personalmente siempre intento no traicionarme a mí misma, pero en este caso el no traicionarme a mí misma pasaba por lo básico de una necesidad física, ¿no? Y que de hecho, bueno, también incluso conocí mucha gente que por esguinces o por sobre exigirse tuvo que volverse, y yo en cambio iba celebrando cada paso, ¿no? Como un regalo, como un milagro, porque había pasado de no caminar a estar intentando caminar, de hecho, o sea, ¿no? Y caminar mucho, caminar 100 kilómetros, y no sabía ni cómo iba a hacer eso. Entonces, tuve que ser fiel a mí misma y a lo que mi cuerpo me pidió paso a paso y segundo a segundo. Bueno, las circunstancias, ¿no? Como un gran otro con el cual interactuamos. En mi caso, bueno, las circunstancias en las que hice el camino, primero están enmarcadas por la pandemia, ¿no? Nada más y nada menos. Todos más o menos entendemos qué quiere decir estar en pandemia ahora, pero yo no sabía lo que iba a significar, o sea, cómo iba a repercutir el hecho de estar en pandemia al hacer el camino. Me lo fui enterando en el camino. Por ejemplo, los alojamientos estaban a la mitad de aforo, ¿no? Y por lo general estaban todos completos. Em, y además, obviamente, todo muy lindo, ¿no? Con hacer amigos en el camino, pero hay que cuidarse el doble, que mantener distancia, que la higiene. Entonces, bueno, todas esas cosas hicieron que, si bien yo ahora estando en Europa por ahí es más fácil haber llegado a España que si hubiese estado en Argentina, tampoco fue mucho más fácil, digamos, tener esta aventura con estas características, ¿no? Al mismo tiempo era el año jacobeo. Yo varias veces desde marzo hasta que me esguincé incluso dudé en hacer esto, porque dije, la verdad que tal vez otro año. Una de las veces que lo di dije, bueno, no, esto no es lo que voy a hacer este año para las vacaciones, voy a relajar, voy a hacer algo un poco menos exigente. Me llega un mensaje que decía, entre otras cosas, que iba a haber un congreso en Compostela porque era el año jacobeo. Yo dije, bueno, no, si es año jacobeo, vale la pena. Entonces fue como, bueno, también un diálogo con las circunstancias continuo, ¿no? Para tomar las decisiones, de hecho sí, o sea, para tomar la decisión de ir y para ir tomando las decisiones en el camino. Como yo no sabía lo que iba a hacer, o sea, yo no sabía lo que era caminar 5 kilómetros para trasladarme de una ciudad a la otra, o 10, o 20, o lo que sea, la verdad que nunca lo había hecho. Por ahí, alguna vez en mi vida sí caminé 10 kilómetros y nunca me di cuenta, o sea, nunca los conté. Lo que sí nunca me había pasado, o sea, yo me muevo en bondi, o me muevo en tren, o me muevo en auto, o, o camino, pero no camino de un pueblo a otro. O sea, yo no sabía lo que iba a ser caminar de un pueblo a otro cargando todas mis cosas con una mochila. Nunca lo había hecho. Y mucho menos con un esguince, por lo cual tampoco tenía mucho sentido proponerme, bueno, voy a empezar tal día y voy a llegar tal día a tal lugar. La verdad que no sabía si iba a poder, no sabía qué quería decir. En un momento, bueno, después de la primera semana en la que hice como el turismo tranquilo, como decía una amiga, porque claro, yo me fui dolorida, entonces es como que todo el mundo me decía, bueno, descansar, relájate, listo. La primera semana fue un poco así, y la segunda semana, que ya se venía el 15 de agosto, yo dije, bueno, no, ahora o camino, o me vuelvo, o no sé qué voy a hacer. Y ahí fue como, bueno, me puse a hacer planes, ¿no? Y dije, bueno, o sea, era 14 de agosto. Dije, bueno, si quiero empezar a caminar mañana, tengo que ver desde la ciudad que elijo hasta que llego qué pasa en el medio, ¿no? Si empiezo, dónde sigo, dónde paro,
reservar alojamientos, todo esto el día anterior, porque más o menos ya estaba un poco mejor. Y cuando abro la aplicación, abro un montón de páginas web, todo con el celular, ¿no? Cuando tenía otra cosa, me pongo a anotar, así, bueno, tal pueblo está a tantos kilómetros, o sea, tengo en mi cuaderno que me llevé al camino como todo calculado, qué cosa venía primero, qué cosa venía después, bueno, tal noche voy a dormir en tal lugar porque esos son 16 kilómetros, después tal otra noche, no, pero mejor voy a caminar 2 kilómetros. Y en un momento dije, la verdad, no tengo idea. O sea, todo el mundo te recomienda, no, o sea, reservar los alojamientos. Hay pandemia, hay 5 alojamientos y cada uno tiene 10 camas, pero en realidad disponibles 5. Y hay el doble de gente porque la gente se animó a viajar ahora con las vacunas y todo eso. O sea que había mucha gente y poco lugar para quedarse. Y así todo, yo dije, no puedo planear nada. O sea, no tiene sentido. Pero por otro lado yo decía, bueno, esto no es imposible. O sea, caminar, venía una semana caminando, dije, caminar puedo. No sé qué va a pasar, pero si es imposible, ahí sí yo me rindo. Pero mientras no sea imposible hoy, puedo hacerlo. Y ahí pensé, bueno, lo más inteligente que puedo hacer en este momento es dejar de planear, dejar de pensar. Y lo más lógico, por un lado, para mí, fue confiarme a Dios. Yo dije, a ver, yo tengo una fe, tengo un esguince, pero tengo una fe. Bueno, la voy a usar. Después veré, o sea, tan necia no soy. Si incluso con mi fe esto no se puede hacer, yo voy hacia atrás. Pero si no, para adelante, ¿no? Y una amiga, bueno, una peregrina del camino que me encontré la noche anterior a empezar a caminar, me dijo, como dicen los cubanos, para atrás ni para tomar fuerza. Y yo le dije, sí, la verdad es que yo en mi vida hace tiempo que para atrás no es una opción, ¿no? No sé qué cubanos dicen eso, pero bueno, ese es el dato que me llegó. Y de alguna forma no fui para atrás para tomar fuerza, sino que me dio fuerza para dar un paso y empezar para adelante, ¿no? Y al otro día, cuando empecé el camino, mejor dicho, bueno, no, al otro día organicé algunas cosas, empecé el 17 de agosto, ¿sí? Martes. Em, bueno, fui a misa y después dije, y bueno, ya está, o sea, empiezo. Y di el primer paso y el segundo y el otro, hice la pausa que tenía que hacer y avancé y avancé. Y la consigna era, bueno, en el primer lugar donde yo encuentre algún lugar donde quedarme, ahí paro, ¿no? No me voy a hacer la loca de decir, bueno, no, este pueblo no me gusta, voy al siguiente. No, tiene que ser el primero que encuentre porque yo no sé cuánto voy a poder caminar y me tengo que cuidar. El primer pueblo que encontré con alojamientos quedaba a 20 kilómetros. O sea que el primer día, con el pie mal, caminé 20 kilómetros. Entonces dije, bueno, así, paso a paso, necesidad a necesidad. Otro gran encuentro con lo otro fue para mí un encuentro con la naturaleza. Había una especie de campaña que se llamaba del eco peregrino, en la que dice, ok, la campaña esta del eco peregrino que estaba muy, muy de moda, se ve que este año, ¿no? Con todo esto del cambio climático y tanta conciencia que se está desarrollando, al menos acá en Europa, ¿no? sobre el cuidado del medio ambiente, la campaña del eco peregrino tenía como lema que el camino deje una huella en vos, pero no vos en él, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para dejar una huella uno básicamente tiene que tocar, ¿no? Las cosas, hacer algo, interactuar, dejar, ¿no? Una señal de que por ahí pasaste. Entonces fue interesante porque yo tenía como consigna, y creo que espero que todos los peregrinos lo hayan tenido así, yo creo que sí, pues se veía todo bastante cuidado. La consigna era no tocar, ¿no? Y es interesante porque, claro, o sea, en mi caso eso despertó toda una actitud sumamente receptiva y pasiva, ¿no? Pero de contemplación, no pasiva de no hacer nada, sino que mi hacer hacia la naturaleza y hacia lo que iba encontrando, eh, natural, ese era de contemplar, ¿no? Y, y bueno, o sea, y lo contemplativo tenía una belleza propia, ¿no?
porque de repente, o sea, y también una cuestión práctica. De repente uno ve una piedrita, un caracol en la playa o una florcita linda, ¿y qué te surge? Y la arrancás como recuerdo del camino. Y la consigna era no tocar, o sea, no. Y cuando no podés tocar, mirás. Y cuando mirás, prestas más atención. Y como que amás contemplando, ¿no? Y para mí de repente cada planta, cada flor, cada árbol, el aire, el cielo, el sol, los animales, yo me los quedaba mirando, ¿no? No siempre, obviamente que tenía que caminar y caminar para adelante, eso era básicamente todo lo que hacía. Pero cuando de repente algo me llamaba la atención, me paraba a contemplar. Y, y a contemplar de verdad. O sea, no a contemplar porque, o sea, pasé del no tocar al sí mirar, ¿no? O al sí amar mirando. Y entonces, bueno, acá, qué sé yo, estas plantas, yo no era la primera vez que las veía en la vida, pero mi mirada en ese momento estaba mucho más abierta, mucho más, sí, como mucho más receptiva, ¿no? Incluso me pasó que había unas ovejas que pasaban por ahí, unas ovejas peregrinas, ahí no sé si las pueden ver. Fue muy, muy curioso. El camino tiene a veces partes de ruta, partes de bosque, partes de río, y estas estaban, nada, estaban ahí en la calle, peregrinando también. Y la verdad que yo con los animales, por lo menos personalmente, nunca soy de la que va a visitar a alguien a una casa y está el perrito y va y lo toca y le juega. No, no, yo siempre el perrito allá, yo acá, nada. Y sin embargo, descubrí una belleza en los animales, y yo decía, bueno, realmente todo lo que veía en el camino, que era parte de la naturaleza, se me imponía como un otro, ¿no? Se me imponía como otro que no me pertenece. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Y creo que para el cuidado del medio ambiente esto es muy importante. La tierra nos fue dada, ¿no? Todo nos fue dado, no nos pertenece, o sea, es otro que está ahí, está a nuestro servicio, pero digo, bueno, esto de dominar la tierra, mientras respetemos que sea otro, que esté fuera, ¿no? Y que lo dejemos vivir, lo dejemos ser, yo creo que es la mejor actitud por ahí que podemos tener ante lo otro, naturaleza. Bueno, después los peregrinos, ¿no? Los alter ego, los otros que están ahí haciendo lo mismo que vos. Es muy linda la experiencia de encontrarte con otros como peregrinos. Uno, cuando hace el Camino de Santiago, con o sin fe, con o sin motivos religiosos, nuestra camiseta, digamos, es de peregrinos. Somos peregrinos que vamos a Compostela. Em, Todos somos peregrinos que vamos a Compostela, como sea, ¿no? Sea que queramos llegar realmente a estar donde estuvo el apóstol Santiago, sea que queremos llegar a un lugar y nos proponemos eso, o nos exigimos y queremos llegar a la meta, no sé, sea que sentimos que somos peregrinos de la vida, que queremos peregrinar una parte de nuestra vida y lo hacemos en el contexto del Camino de Santiago, etc. Todos somos peregrinos. Y una definición que yo misma daría de un peregrino, ¿no? No sé si en todo contexto, pero al menos en el del camino seguro, digo, un peregrino es una persona que te ayuda, es el otro que te ayuda, porque fue ayudado y porque será ayudado. Casi que la esencia del peregrino del camino es ayudar. Más que muchas veces, bueno, Sartre dice, ¿no? Que el infierno son los otros. Tal vez sí, puede ser, no sé. Pero en el contexto del camino les puedo asegurar que el otro es un poco tu salvación y vos sos la del otro, ¿no? Después cuando uno llega a Compostela, o al menos cuando yo llegué, la experiencia no fue la misma, ¿no? Porque ahí no solo hay peregrinos llegando, sino que hay turistas, hay mozos, hay gente que vive ahí, y no todos te ayudan y fueron ayudados y serán ayudados, o sea, no es la misma actitud, pero la actitud del peregrino en el camino siempre es esa. Y digo, ojalá en la vida, ¿no? Fuera así siempre, es un poco, parece ideal, ¿no? Pero, qué sé yo, sí, digo, el camino es como un poco un cielo de alguna forma, es
es un momento en la vida en el que todo, simplemente hay que caminar para adelante, el otro te ayuda, la naturaleza es una belleza, el Señor es mi pastor, o sea, todo parece ideal, y después bajar a la tierra choca un poco bastante, pero, pero en todo caso es muy lindo ver que el otro puede esencialmente convertirse en eso, ¿no? Y uno para el otro. Em, Cualquier información se comparte, cualquier dato no es para vos solo, o sea, es para el que viene después que no lo sabe. Em, Alguien te ayudó y eso te contagia, hace que vos quieras ayudar al que lo necesita, incluso proponerlo, no solo cuando te lo piden. eh, Estás mucho más como mucho más abierto a pedir ayuda también, ¿no? Que pedir ayuda a veces no es algo que nos salga fácil, ¿no? Eh, a veces no es fácil ayudar, a veces no es fácil pedir la ayuda, pero en todo caso, eso es por lo menos lo que yo, así es como yo definiría al peregrino, ¿no? Ah, bueno, y hay de todo, hay algunos personajes interesantes. Ese era un grupo de africanos refugiados que había sido como no sé, acogido por una comunidad católica española. Eso es todo lo que sé, o sea, nadie me lo supo explicar bien. Es como muy, la información es muy, muy abstracta, pero bueno, de eso se trataba. Después otro grupo curioso, eran unos 70 sevillanos, yo nunca los vi, pero había otros que se los iban cruzando por el camino y eran como, bueno, los 70 sevillanos que iban haciendo lío por ahí. Y después, bueno, estos son algunos de los hermanos peregrinos amigos que seguro están escuchando o van a escuchar después. Este es Stefano, un italiano, Al, un portugués, y este Jesús, bueno, que no se ve, ¿no? Porque, bueno, Jesús no se deja, no se descubre tan fácilmente. Pero yo puedo decir que tengo una foto de Jesús, ¿eh? Bueno, y por último el encuentro con el otro, con mayúsculas, mayúscula y con mayúsculas, que es Dios. Em, en mi caso particular, creo que el camino de Santiago fue una gran ocasión, primero para probar mi fe, como yo les dije, o sea, tenía un esguince, pero tenía una fe y la quise usar. Pero también fue una ocasión para que Dios demostrara de lo que es capaz. A ver, Dios no necesita demostrar nada, pero yo creo que si hasta el momento de llegar al camino yo creía en Dios, ahora puedo decir que le creo a Dios. Em, Siempre, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Pero claro, una cosa es decir que Él es la verdad, pensar, qué sé yo, que buscamos la verdad, Dios es la verdad o no, no sé, bueno, toda esa cuestión. Y otra cosa es cuando vos conocés o escuchaste la palabra de Dios, crees que es verdad, y otra cosa es cuando comprobás o decís, bueno, a ver, si esto es verdad, por lo tanto, ¿qué? Hay una foto de mi cuaderno, yo cuando me preparaba para hacer el camino, sea que lo iba a hacer o no, em, escribí eso como al principio, ¿no? Fue como digo, bueno, esto es lo que quiero que me pase, de esto, en esto yo me apoyo, me encantaría, ¿no? Vivir este salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, que me haga descansar en verdes praderas, que me conduzca a aguas tranquilas, que repare mis fuerzas. Hay una frase ahí en alemán porque, bueno, en alguna misa en la que participé acá en Alemania, obviamente toca este salmo y yo sigo las lecturas en alemán y de repente él repara mis fuerzas, dice, stillt meine Verlangen, que no es exactamente eso, ¿no? También se puede traducir como él cumple mis deseos. Así que, bueno, acá en Alemania el señor pastor cumple los deseos, tal vez por eso, estando en Alemania, pude cumplir el deseo del camino. Bueno, no sé, esto es un flasheo mío. Pero digo, bueno, en todo caso, ese fue como el salmo que yo me imaginaba que iba a poder vivir en el camino. Pero em, algo mucho más curioso y mucho más determinante me pasó, que es que yo decía, bueno, a ver, estoy esguinzada, ¿no? Tuve todo un mes sufriendo con este pie y a la vez, al mismo tiempo, por las dudas, preparándome como para hacer el camino.
De hecho, incluso en un momento dejé de decir que iba a ser el Camino de Santiago porque digo, o sea, parece hasta, es irrisorio que yo esté diciendo, no, quiero hacer el Camino de Santiago y tengo un pie y medio, o sea, no hay forma, ¿no? Si de lo que se trata es caminar, me faltaba un pie, o sea, no hay manera. Pero antes de viajar incluso, mientras me iba curando, recordé, ¿no? Recordé varias palabras de Dios que yo conocía. Las citas las busqué ahora para esta charla, pero por ejemplo, esa varias frases, ¿no? Esta que dice, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Yo dije, bueno, si los que esperan en el Señor les pasa todo esto, bueno, tengo que esperar en el Señor y ojalá, o sea, ojalá que cumpla lo que dice, ¿no? Después di un seminario acá en la Universidad de Freiburg, un seminario intensivo con el profesor que me dirige acá, en alemán, y descubrí un texto de Dichstein entre los textos en alemán, ¿no? Que yo no había leído para mi tesis anterior y no venía leyendo para mi tesis de doctorado, así que, bueno, no lo conocía. Y en un momento decía, lo traduje así, ¿no? La gracia de Dios puede proporcionar las circunstancias que se requieran para la consecución del fin. Yo dije, bueno, yo tengo un fin, tengo un sueño, si la gracia de Dios quiere, puede proporcionarme las circunstancias para conseguirlo. Bueno, habrá que creer, no sé. Recordé, de hecho vi una serie que se llama The Chosen, si no la vieron es muy buena, es bueno, sobre la vida de Jesús y los apóstoles, y mientras estaba en esa semana anterior a viajar, acá sentada sin moverme, obviamente me puse a ver la serie, y el capítulo que seguía era el de la curación del paralítico. Así que ahí también recordé la palabra de Dios que está en ese contexto, ¿no? Cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y camina. Y en un momento incluso antes le dice, ¿quieres curarte? ¿No? Y yo, bueno, dije, a ver, yo quiero curarme, sí, yo quiero curarme. No me está pasando, pero querer quiero. Después también recordé este salmo que dice, no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. El Señor está conmigo, no temo. Él sana todas tus dolencias. Y cuando Jesús le dice a la hemorroísa, creo que es que se sana, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Todas estas citas bíblicas, estas ideas me venían a la mente, ¿no? Y yo decía, bueno, si esto es verdad, Dios me va a ayudar, o sea, esto va a ser posible. Hoy parece imposible, pero yo me agarro de esto, ¿no? La fe es la garantía de las cosas que no se ven. Y yo me agarro de esto y bueno, o sea, o me estuvieron engañando toda mi vida, o realmente Dios dice la verdad y me va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, como que todo esto era como un poco las premisas de las cuales yo partí y de lo que yo me agarré, o sea, mi equipaje de alguna forma para empezar. Y después, en el camino, las veces que, o sea, los domingos traté de ir a misa, o sea, pude ir a misa, y, y también, bueno, la palabra de Dios los domingos en la misa era muy curioso porque todas, o bueno, había partes que se referían o al camino o al caminar, y yo no es que estaba buscando a propósito a ver qué me decía Dios, simplemente yo iba a misa y escuchaba y era como, wow. Por ejemplo, el primer domingo, levántate, come y bebe porque aún queda mucho por caminar. Fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Y no me acuerdo quién es este que caminó. Josué, bueno, Elí, bueno, no me acuerdo, perdón, no sé bien quién es. Busqué la cita igual de la lectura de ese día y yo, bueno, todavía no habían empezado el camino, o sea, llegué ese domingo y al otro día, supuestamente, mi camino empezaba el día de Dichstein, aunque empezó después propiamente el camino de los 100 kilómetros. Pero yo dije, bueno, a ver, si Dios me recibe así en España y me dice, levántate, come y ve, que te queda mucho por caminar, bueno, caminaré. Y encima, 40 días y 40 noches. Yo dije, bueno, no, señor, a ver, 100 kilómetros, espero que me lleve un poco menos, porque aparte tengo fecha de vuelta en unos 20 días, no en 40, pero bueno, en todo caso, me estaban prometiendo que, o me estaban diciendo que me iba a quedar mucho por caminar. Y en el Evangelio
decía Jesús, el que cree ya tiene la vida eterna. Y yo dije, bueno, el que cree ya tiene algo, o sea, ya tiene algo ganado, así que me queda creer. El siguiente domingo, incluso antes de empezar el camino propiamente, feliz de ti por haber creído, Día de la Virgen, obvio, ¿no? Que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, bueno, ahí también ya había una especie de promesa, ¿no? Si has creído, serás feliz. Y yo decía, wow, o sea, que yo quiero ser feliz, o sea, y yo quiero tener una experiencia feliz. Y si para eso tengo que creer, tengo que creer. Obviamente esto ahora lo estoy diciendo así muy racionalmente, pero en el momento eran como inspiraciones, o sea, era como que todo tenía eco en el corazón. También igual lo pensaba, ¿eh? Porque tomar la decisión de hacer el camino o no es inteligencia y voluntad. Y el corazón y las valoraciones que suceden ahí, ¿no? Pero bueno, era todo un conjunto de cosas que yo tenía que discernir, o sea, todo el tiempo, el paso a paso era realmente paso a paso. Em, y no solo eso, bueno, esa era la lectura del Evangelio, sino que también me acuerdo que ese día, hablando con un alemán, había bastantes alemanes, eh, uno me había dicho, bueno, ¿querés caminar desde Lugo? Ese es el camino primitivo. Sí, sí, le digo, elegí esa ciudad, no sé por qué, o sea, la verdad que me gustó el nombre o algo así. Y vi que podía unirse desde la ciudad de la que venía, que era Santander. Dije, bueno, sí, elegí esa ciudad y realmente va a ser el camino primitivo. Pero bueno, no, ni idea, o sea, la verdad. Y me dice, y no, claro, o sea, sí, la verdad que si estás viviendo en la Selva Negra ya debes estar entrenada, porque el camino primitivo es todo montaña, subir, bajar, y yo no tenía ni idea, yo dije, ay Dios, o sea, la verdad que si yo tenía el dato de que era el camino más difícil o arrancaba desde otro lado, ahí empecé a pensar, bueno, no, o sea, o cambio o lo hago más largo, no, no sé, dije, no, esto no era no era lo ideal, o sea, yo no hubiera elegido el camino más difícil. Y en la homilía el sacerdote dice, justo, o sea, me habían dicho eso a la mañana, una cosa así, al mediodía en la misa el sacerdote dice, bueno, hablando de la Virgen, ¿no? Cuando, o sea, le pedimos a la Virgen siempre que nos acompañe en el camino, pero claro, a veces el camino es difícil, o sabemos que viene un camino difícil, ¿y qué vamos a hacer? ¿Ir para atrás? No, tomamos la mano de la Virgen y vamos para adelante. Yo dije, ay, no. O sea, por un lado, qué bueno que está la Virgen en mi vida, y por otro lado dije, bueno, le tengo que agarrar la mano e ir para adelante, o sea, aunque sea el camino difícil, ya me lo están diciendo, o sea, no solo me habían informado que el camino era difícil, sino que ya me decían cómo iba a poder caminarlo. Y bueno, ya está, para adelante. El martes, que es el día que empecé a caminar, voy a misa antes, y la lectura decía, la lectura del libro de los jueces, el Señor está contigo, valiente guerrero. Quédate en paz, no temas, no morirás. Dije, bueno, listo, o sea, ya me dicen que no voy a morir, así que hay otro salmo que dice, no moriré, viviré para contar lo que hizo el Señor. Así que acá estoy, sobreviví, lo estoy contando. Espero no morir mañana, ¿no? Espero que tener mucho más para contar, pero bueno, eso ya no lo sé. Y después, para coronar, la misa del último domingo, que es el día que efectivamente llegué. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero bueno, llegué el domingo 22, me tomó en realidad 6 días. Em, Todas las lecturas de ese día, bueno, o sea, había un mensaje en cada lectura. La primera lectura, el libro de Josué, él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Literalmente me pasó y literalmente la lectura decía eso, entre otras cosas, ¿no? El Salmo 34. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Y sí, literalmente me pasó, literalmente decía eso. Y digo, esto del justo padece muchos males, pero el Señor los libra. Realmente en el camino fueron muchas aventuras y muchos problemas que se fueron solucionando, ¿no? Yo digo, caminar con Dios y caminar en fe no es caminar sin problemas, es caminar con problemas y con alguien que te ayuda a solucionarlos, ¿no? Te ayuda iluminando tu inteligencia, te ayuda dándote los medios, te ayuda con el otro peregrino que te ayuda, eh, pero la certeza es que Dios nos ayuda, o sea, en el último minuto, siempre nos parece que es el último minuto, a Él le parece que es el momento correcto y efectivamente es el momento correcto, pero el Señor nos libra de los males, ¿no? A los que caminamos creyendo, confiando. En la segunda lectura, esta certeza que les decía que el camino me regaló al ir lesionada sobre mi propio cuerpo y sobre la importancia de cuidarlo.
Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Ojalá, ¿no? Nadie menosprecia su propio cuerpo. A veces es tan fácil hacerlo, ¿no? Pero bueno, digo, también una certeza no solo con respecto al camino, sino con esto que yo venía experimentando tan fuertemente, ¿no? De mi cuerpo como este otro al que cuidar. Y el Evangelio, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y esto así es como yo empecé, ¿no? Como, bueno, yo me agarro de tu palabra, que creo, hasta ahora venía creyendo que era verdad, pero acá, si esto no es verdad, yo no lo voy a poder hacer. O sea, me apoyo en eso. Y bueno, nosotros hemos creído y acá estamos. Así que bueno, eso es todo. Gracias por escucharme y espero que algo les haya ayudado y quedado. Muchísimas gracias, Ceci. Estuvo muy bueno. La verdad que creo que es de las primeras experiencias personales que se contaron, así que nada, me encantó. Abrimos, si les parece, espacio a las preguntas. Pueden ser por chat o abriendo el micrófono, como prefieran. Para mí no solo es una experiencia, o sea, era como triplemente exigente esto, exigente digo, bueno, un placer, lo disfruté la convocatoria, todo, pero es un poco una experiencia personal que me acaba de pasar, es un poco los temas de mi tesis, que los tengo en mí y los tuve en el camino, y también, bueno, y la experiencia de fe, ¿no? Así que es como, sí, yo creo que está bien que sea el viernes, ¿no? Porque los viernes son un poco en la Semana de la Filosofía, tradicionalmente los días en que es un poco más aplicado. Yo tenía una pregunta para hacer. Sí. Con respecto a esto que dijiste de los otros, en el caso, bueno, de la exposición, hablaste de los peregrinos, y por ahí tomando ahí de Stein, o por ahí lo que vos ¿crees que se puede acceder a la interioridad de este otro sujeto? Y hasta qué punto, tal vez? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una de las preguntas hilo conductor de mi tesis, ¿no? Es una pregunta que yo me hago, es una pregunta que le hago a Stein, que le estoy haciendo, mejor dicho. Primero, yo creo que un acceder a la interioridad, el verbo acceder, digamos, está muy buena la pregunta, está muy bien planteada y yo me lo pregunto igual así, pero ahora creo que está mal, ¿no? Porque cuando uno piensa en acceder, pensás físicamente en entrar a un lugar. Y yo creo que es imposible acceder al otro, ¿no? Por el límite del cuerpo y por el límite de la libertad. Ese acceso es simbólico y en todo caso está siempre sujeto a la apertura que el otro pueda hacerme, ¿no? De su propia interioridad, sea que lo comunique, sea que me pida ayuda, sea que lo ponga en palabras, sea que lo deje ver más o menos conscientemente, pero me parece que en todo caso es posible, pero no como un acceso, sino como o sea, es posible tal vez recibir algo de lo que hay en el interior del otro, o conocer algo, ser consciente de algo, pero ahora pienso en la palabra acceso, ¿no? Y tal vez es un poco, lo hace un poco imposible, desde ese lado. Gracias. Ah. ¿Facu? ¿Puedo hablar? No sé si alguien está dando la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias. En primer lugar, saludarla a Cecilia, que hace tanto tiempo que no la veo. Sí, La saludo, hola la saludo. Roberto, qué alegría que puedas haber estado, la verdad. Sí, cómo no. Y después, bueno, agradecerte el compartir esta experiencia que me parece que ha sido muy, muy, muy interesante, muy fructífera y nutritiva para vos y lo es ahora para nosotros.
Y realmente, si no siguieras con tu tesis sobre Edith Stein, yo te recomendaría a Ortega, porque tú has ilustrado perfectamente lo que es ser yo y mi circunstancia, ¿no? Porque nos has contado eso, ¿no? Es decir, el yo y la circunstancia en toda la polivalente acepción que puede tener el término y desde todos los ámbitos, es decir, no solamente los ámbitos terrenales, vamos a decirlo así, sino también que hay una circunstancia trascendente que está con nosotros, que es parte de nosotros, y sin cuya presencia tampoco nos entenderíamos, ni los otros entenderían lo que somos, ¿no? Nuestra propia identidad. Así que en ese sentido me parece un testimonio muy valioso que para dar cuenta de esa frase, ¿no? De 1914, yo soy yo y mi circunstancia, es absolutamente así, y me parece que tenemos que tenerla un poco como esos principios o lemas que nos pueden ayudar a ir atravesando el bosque, y buscando eso que vos buscaste a lo largo de todo el Camino de Santiago. Así que bueno, gracias. Gracias, Roberto. Sí, pienso, bueno, por un lado, si yo iba a cambiar de opinión, claramente vas a ser mi director. No se me ocurriría otra persona. Y por otro lado, no solamente, o sea, es cierto, eso es así, ¿no? Yo en mis circunstancias y tal cual, esto es un testimonio de eso, todo lo que dije, creo que también yo en diálogo con mis circunstancias, ¿no? Porque eso parece que es un elemento también importante. Las circunstancias están, pero yo puedo estar más o menos abierto, puedo jugar con ellas, puedo, ¿no?, dejar que me influyan, tomar decisiones teniéndolas en cuenta o no. No sé, seguramente Ortega ampliará muchísimo más la idea, seguro diría eso, pero sí, se me ocurre también ese aporte. Gracias. A vos. Bueno, Ceci, gracias. Como siempre, un placer escucharte. Además, muy linda experiencia para quienes nunca la hicimos. Convoca a hacerla. Así que muchas gracias. Me quedé, más que una pregunta, por ahí un comentario para más dinámico de charla, con esta idea de acceder al otro, de cómo entrar en la interioridad del otro. Pienso sobre todo, y robando esto que vos dijiste de en el camino de peregrinos, ¿no? Que el camino te deje una huella a vos, pero no vos a ella, ¿no? Y pienso en esta idea, alguna vez he leído un cuento que me quedó muy marcado, esto de que a la hora de entrar en el corazón del otro, ¿no?, quitarse las sandalias, porque uno está entrando en tierra Estaba santa. pensando eso, Facu, sí. Y entonces, a mí es una imagen que me pegó muy fuerte, que la traigo sobre todo para mi rol de docente, y que trato de llevarla, digo, para mi vida, pero creo que ahí hay como una clave también muy linda para pensar el contacto con la interioridad del otro. Sí. Con esto de la eco peregrino. Sí, sí, es cierto, o sea, si insistimos con la idea de acceder a la interioridad del otro, la única o la forma más adecuada es quitarse las sandalias, es cierto, pero ¿por qué? Porque estás pisando tierra sagrada, o sea, incluso si yo decía esto del cuidado del cuerpo, y en un momento, no lo dije, pues ya si no iban a hacer muchas citas bíblicas, pero otra de las misas a las que fui, yo en un momento pensaba, yendo a misa en el Camino de Santiago, todo bien, ¿no? Pero a misa se puede ir en otro momento. Y pensando en eso, fui a misa igual. Y la lectura decía, el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y yo dije, bueno, no, entonces primero no estaba tan mal la intuición de ir a misa, y segundo, claro, o sea, el prójimo como a mí mismo, y yo caminando sola, me cuidaba tanto a mí misma, y yo decía, qué lindo disfrutar de este cuidado a mí mismo, porque es la forma en la que después voy a poder amar al otro, ¿no? Y este acceso que vos mencionás de quitarse las sandalias, creo que es muy importante quitarse las sandalias con uno mismo, ¿no? Y reconocer que uno es esa tierra sagrada y el otro también lo es. Sí, no sé si es el huevo o la gallina, ¿no? No sé si viene una cosa primero o la otra después, no sé, pero
van juntas, o sea, yo soy sagrada, vos sos sagrado. Entonces, si yo no me quito las sandalias para acceder a mi propia interioridad, no la tomo con cuidado, no la respeto, no la perdono, no la conozco, a mi propia interioridad, ¿no? Qué bueno, o sea, qué bueno acceder a mi propia interioridad así. Entonces después acceder a la interioridad del otro, como sea que el otro me deje incluso, ¿no? Va a tener otro matiz, va a tener va a ser de otra forma, va a ser de esa forma, en el mejor de los casos, ¿no? Y lo mismo con la naturaleza, ¿no? Como, bueno, yo no diría que una vaca es tan sagrada como yo, un indio me mata, pero bueno, yo no diría eso, ¿no? Y sin embargo, hay mucho de sagrado también en la naturaleza, desde que es creado, desde que es viviente, desde que tiene un alma, como diría Aristóteles. Entonces, Y también en su carácter de dado, ¿no? Eso también le da cierta sacralidad. Sí, 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 sí. Lo confisca en la completa otredad, o sea, no soy yo. Entonces, desde que no soy yo, es otro, ¿no? Y mi tocar a lo otro, bueno, puede dañar, puede acariciar, puede confirmar, Sí, etcétera. Gracias. Gracias, Facu. Jorge. Sí, Cecilia, muchísimas gracias por la charla. Has cumplido un sueño que yo también he tenido desde que me regalaron Vino un amigo y me dijo, te traje esta remera. Y era una remera del Camino de Santiago con con todos los pueblos. Él no tiene ni idea de lo que es, de lo que significa el Camino de Santiago. La usé hasta que se me llenó de agujeritos. Y espero algún día poder hacerlo. Pero me quedé mucho en algo que comentabas al principio del esguince en tu cuerpo, ¿no? Cómo eso fue algo que te llevó a una interioridad más frágil, en el sentido de saber que te tenías que cuidar. Y no sé por qué hacía el paralelismo en cuántos esguinces espirituales tenemos cada uno de nosotros. Y cómo en el proceso de los primeros pasos del camino, eso te llevó a tener una alteridad más abierta o más sin sandalias. Eh, no solamente hacia todos los niveles que vos mencionaste, sino el primero, que es el primer recinto donde uno tiene que entrar, que es en su propia interioridad para poder salir. Pero fue muy llamativo el proceso de sanación. Digamos, no es que se te curó el esguince, sino que a través de eso se abrieron muchas puertas, me imagino, para vos, para muchas cosas. Sí. Y ese proceso de interioridad, alteridad es interesantísimo. Gracias. Y sí, absolutamente. Yo pensaba, bueno, de hecho, con Martín, otro de mis amigos que está ahí, la semana que yo estuve quieta, hicimos una novena a la Virgen de Satanudos. Yo dije, no, yo me tengo que curar el pie. Y, mejor dicho, empezamos la novena y el otro día me aconsejan no caminar una semana. Y yo dije, bueno, acá está la jugada de la Virgen, ¿no? Bueno, o sea, como que nada sin ti, nada sin mí. Yo le pido curarme, pero me avisa que me tengo que quedar quietita. Bueno, me quedo quietita. Me quedo quietita y no se me va el esguince. Pero yo dije, o sea, y pensé algo parecido a lo que vos decís, ¿no? El esguince se me curó hace 2 días. Hace 2 días volví a bailar, o sea, ya podía caminar y todo. Me filmé bailando hace 2 días porque bailar es lo que me terminó de confirmar que podía usar mi pie, ¿no? Que encima me encanta bailar. Aparte bailar, se exige mucho el pie bailando realmente, yo me di cuenta también de eso, no lo sabía, antes bailaba y no me daba cuenta, pero de no poder a poder, te das cuenta todo lo que tu pie hace para poder. Y creo que fue muy curioso haber hecho el camino, justamente fue un proceso de sanación,
Otra de las lecturas con las que me encontré antes del camino es esta del Eclesiastés o Eclesiástico, que dice hay un tiempo para todo bajo el sol, hay un tiempo para curar, hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Y fue un tiempo para sanar. Todo el camino fue un tiempo para sanar. Muchas cosas, ¿no? Pero también lo del pie. Y es cierto lo que decís, esto de la vulnerabilidad o de esta interioridad frágil. Yo creo que también el hecho de haber ido lesionada me llenó de humildad. No solo me marcó el ritmo, ¿no? Que yo tenía que estar atenta porque tenía que contar con mi pie para el siguiente paso, para el siguiente kilómetro, y para el siguiente día, y para llegar, y para vivir, ¿no? Porque todavía lo sigo usando. Pero me llenó realmente de humildad y fue como decir, bueno, yo ya empecé con un no puedo tanto, o no estoy en todas mis capacidades. Y, y entonces eso te hace también ser la que va más atrás, ser la que no puede seguir al otro. Y fue lindo como estar en ese rol, ¿no? Yo estoy joven y estoy sana, pero eso me hacía estar en la periferia de alguna forma, ¿no? Me hacía estar como más consciente del que no puede. Yo era más consciente de lo que no podía, incluso cada cosa que podía era como, wow, pude. Cuando por ahí si hubiera caminado sin eso, si hubiera caminado normal, primero tal vez no me hubiera matado y no hubiera llegado, me hubiera sobreexigido sin saber, y segundo, hubiera dado por hecho todo lo que puedo, ¿no? Cuando en realidad también, como dice Kierkegaard, todo lo que podemos es un don, o sea, lo podemos y lo hacemos, pero también es un don, el poder, ¿no? Eso me hizo también consciente de eso, sí. Martín. Sí, ¿qué tal? Voy a bajar la mano. Ahí está. Ceci, muchas gracias, che. Te agradezco. No, la verdad que me encantó tu charla. Me encantó, mira, como filósofo, porque la abordaste desde nuestra vocación y desde nuestra profesión compartida, como tantos que estamos acá. Me encantó como peregrino, porque, bueno, lo hemos charlado, ¿no? El camino empieza, creo yo, cuando llegas a Santiago, y yo sigo haciendo mi camino, y este año que pasó desde que lo hice, en muchos momentos, la experiencia del camino y la identidad de peregrino fueron un motivo para seguir caminando en muchos aspectos de la vida. Así que desde ese lugar también la disfruté mucho la charla, la integro, digamos, en ese sentido. Es parte de la ayuda recibida que tendré que también ofrecer. Y me encantó como amigo tuyo, ¿no? Como compañero de camino. La verdad que disfruté mucho de asomarme a tu interioridad y de permitirme recibir todo lo que pudiste compartirnos. Así que gracias. Como cuestiones que me quedan resonando de la charla, y sobre todo también de los comentarios tan buenos que están haciendo todos, a quienes les agradezco por supuesto. Una cuestión obviamente insoslayable es la del cuerpo, y yo pensaba, ¿no? Qué importante es el cuerpo en la tradición cristiana, o sea, la dimensión eucarística está ahí nítidamente expuesta. Creo que ahí hay algo también desde el punto de vista filosófico y cultural para no dejar de poner sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué significa poner el cuerpo? Hablamos de ética, hablamos de afectividad, hablamos de educación, bueno, hablamos de la vida misma, ¿no? Y del amor. Otra cosa en el juego entre interioridad y alteridad, yo pensaba también en relación con algunos de los comentarios que desde San Agustín al menos, y seguramente desde mucho antes también, hay gente aquí muy sabia, y me da un poco de vergüenza ponerme a hablar de San Agustín, pero digamos, nosotros sabemos que nuestra interioridad está habitada. O sea, en el fondo de la interioridad hay un otro. Entonces, eso creo que en algún sentido erosiona o disuelve ciertas preguntas que a veces filosóficamente nos planteamos cuando hay que simplemente recordar eso, ¿no? Creo que esa es una buena perspectiva. En este sentido lo digo porque también el otro es un camino hacia mí.
no es que conociendo mi interioridad en un solus ipse voy a lograr eventualmente conocer la interioridad del otro. Porque ahí somos más cartesianos que agustinianos. Y entre San Agustín y Descartes, por más que yo me acerqué a la filosofía enamorado de las meditaciones metafísicas, creo que me quedo con las confesiones. Otra palabra, alteridad, que yo me permito añadirle hospitalidad. En mi camino la palabra hospitalidad fue nuclear. Tuve experiencias muy fuertes de alteridad a la hora de ser hospedado, recibido, acogido por otros peregrinos y personas que fui conociendo en el camino. En suma, creo que hay algo profundamente cristiano y católico en el Camino de Santiago, ¿no? O sea, para nosotros quizás es más fácil decirlo porque somos creyentes, pero incluso para quienes hacen el camino y no tienen una motivación religiosa o directamente desconocen la historia del apóstol, en fin. Creo que ahí como que reluce, y hay también un motivo como para entender por qué después de todo nuestras raíces es cristiana, ¿no? Como Occidente, ¿no? Como Europa, en el continente en el que en este momento estamos, pero también como país, como argentinos. Perdón, me estoy recontra extendiendo. El tema es que esto no me pasa todos los días. En general hablo todo el tiempo con españoles, entonces una vez que puedo hablar con argentinos, quiero que me escuchen. Y lo último que voy a decir, y con esto sí me callo y pido disculpas por el rollo, como dicen acá, yo siempre vuelvo a ese verso de Hugo Mujica que dice: no son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, son siempre los labios de otros los que me anuncian mi nombre. Así que gracias por mirarme y por anunciarme mi nombre, Ceci. Bueno, gracias a vos que prendiste la última chispa que faltaba, por lo inspirador de tu charla en ese momento, y me alegro que también te siga inspirando esto. Varias cosas. Una corrección importante. El camino no empieza cuando uno llega a Santiago. Vos dijiste que el camino, que no sé quién te lo dijo, pero el camino empieza el día en que se me ocurre o surge en mí el deseo de hacerlo. Y eso especialmente para vos y para todos los que están acá escuchando, que, digo, con la pandemia y desde Argentina, seguramente donde están, parecería imposible, pero no lo es. Y que si alguno ahora, mi idea, a ver, no era vender el Camino de Santiago, no, o sea, yo quiero hablar de mis experiencias, de mi tesis haciendo el camino, que es lo que hice ahora. Después las voy a escribir en diálogo con Edith Stein, pero ahora las viví en el camino y ya las venía viviendo en mi vida y espero poder seguir viviéndolas hasta el día que me muera. Pero digo, si alguno, gracias a esto, le surge el deseo de hacer el Camino de Santiago, ya empezó su camino. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías de la interioridad habitada, sí, o sea, completamente de acuerdo, y pienso en el momento en el que yo dije que recordaba palabras de Dios, de la Biblia que había escuchado, que había leído. Digo, bueno, ahí está el maestro interior, como diría Marisa. Marisa, que estás ahí, y gracias por la referencia del profeta Elías. El que caminó 40 días y 40 noches no fui yo, sino el profeta Elías. Pero sí, o sea, yo creo que es ese maestro interior que habla, ¿no? Como decís, que habla porque habita esa interioridad de cada uno. Y especialmente, bueno, desde lo revelado, la gracia del bautismo, digo, siempre está, ¿no? Con más o menos chispas, con más o menos ecos, pero vive. Y después, bueno, con respecto a lo de la hospitalidad, coincido y comparto, sí. Yo, de hecho, hace poco hablé en una jornada sobre la hospitalidad, ¿no? Como el encuentro del otro como hospitalidad, así que sí, fuertemente unido, me parece. En mi caso, tal vez, no tanto como vos, porque, bueno, yo caminé menos días, por empezar, e hice el camino primitivo y la verdad que con esto de ser uno mismo, algo que también fue muy importante para mí fue respetar no solo los tiempos de mi pie, sino mi biorritmo, ¿no? A mí no me gusta madrugar. Todo el mundo te aconseja, tenés que salir a las 6 de la mañana, llegar a las 11 del mediodía, porque si no te quedás sin alojamiento. Yo me despertaba a las 8, desayunaba a las 9 y salía a las 10. El padre de Carlos se ríe. y creo que creo que la única persona que lo hacía, porque caminé bastante sola, o sea, bastante tiempo sola.
lo cual permitió un mundo de sensaciones y un mundo de vivencias, pero no me pasó tanto esto de sí que el otro me ayudara, pero no caminé tanto con otros, ¿no? Y bueno, con respecto a la hospitalidad, o por ahí esto de encontrar lugares para dormir, bueno, eso ya es como anecdotario aparte, ahí sí ya no terminaría más de hablar, porque fue un milagro tras otro, una locura tras otra. Pero bueno, pero en todo caso sí, gracias por tus aportes y por la inspiración, ¿no? Todo el tiempo. Y por los bastones, muy simbólico. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por la charla. Te lo agradecemos todos. Y bueno, un fuerte aplauso. Confisterón virtual. Gracias a ustedes, la verdad, lujo de centro de estudiantes, lujo de staff de la facultad en este momento. Yo digo, no, este es el Kairos, yo no puedo no hablar en la Semana de la Filosofía. Y de verdad, créanme, le puse el nombre y más de una vez caminando era como, no, yo tengo que llegar para contarle a los chicos, o sea, no que llegué, sino como para darle sentido a lo que yo misma me prometí y prometí. Obvio, también sabemos que la pandemia nos enseñó a ser más flexibles que nunca, y yo dije, si no llego, borro las últimas palabritas de la charla y no será sobre el camino de Santiago. Pero me dio fuerza para llegar, así que gracias también por eso. Valió totalmente la pena. Creo que sí. Bueno, si les parece, hacemos 3 minutitos de break para ir a tomar algo o ir al baño y los esperamos ahora en instantes.